Bienvenidos nuevamente mis hermanos a este primer domingo de septiembre y le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí frente a ustedes para animarles a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, a poner atención a la palabra expuesta el día de hoy y que llene nuestros corazones. Quisiera compartirles aquel pasaje que viene en Juan 16:33 que dijo Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que hermanos, bajo esta premisa de esa confianza en Dios, de esa confianza en Jesucristo, dispongámonos con todo nuestro corazón a adorar a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Oh Dios, tú oyes mi oración, a ti vendrá toda carne, tuya es la alabanza en Sión, Señor, solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, a ti vendrá toda carne, tuya es la alabanza en Sión, Señor, solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Oh Dios, tú oyes mi oración, a ti vendrá toda carne, tuya es la alabanza en Sión, Señor, solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder, el que afirma las montañas con su gran poder. Las aguas, por eso temieron, también los abismos se estremecieron
las nubes lloraron, sus rayos lucieron, los cielos tronaron, la tierra tembló. Hasta el mar calmaste y en él caminaste. Las enfermedades también las sanaste. En la cruz moriste y nos redimiste y resucitaste para darnos vida. Eres el Dios que hace maravillas, grande es tu poder, que otro Dios podría ser, tan grande como tú, Dios único. No todo es historia, tengo la palabra, esa que me aviva en cada mañana. Aunque ascendiste, no me encuentro solo, siempre me asiste tu espíritu. Eres el Dios que hace maravillas, grande es tu poder, que otro Dios podría ser, tan grande como tú. Eres el Dios que hace maravillas, grande es tu poder, que otro Dios podría ser, tan grande como tú, Dios único. Dios único. Dios único.
Bueno, nosotros somos la familia Villarreal Hernández. Mi nombre es Andrea. Mi nombre es Alejandro. Mi nombre es Marcelo. Y damos gracias a Dios como familia porque podemos estar participando y agradando a Dios en lo que a Él le gusta. Y damos gracias a Dios porque hemos podido sentir su mano en estos momentos de pandemia, y gracias a Dios porque Dios nos ha protegido de igual manera. Agradecemos a Dios porque pues tenemos trabajo, estamos trabajando desde casa, y pues mis hijos estudiando aquí desde la casa también. Y bueno, un poco de historia en cuanto a nuestra familia. Desde que nació Ivek, pues mis papás estuvieron en la iglesia, mis padres fueron fundadores de la iglesia, y cuando ellos decidieron pues tener familia, pues empezamos a llegar nosotros sus hijos, y bueno, pues tengo toda la vida dentro de Ivek. Toda mi vida la he pasado ahí, en los diferentes departamentos, y pues adorando a Dios en cada uno de ellos, y ahora pues también con mis hijos. De igual manera mis hijos, ellos han estado en la iglesia durante toda su vida, y pues damos gracias a Dios por ellos porque pues han permanecido fieles. El tiempo que hemos estado aquí pues ha sido bendición, y hemos tenido la oportunidad de poder leer este libro, el cual se llama Conociendo a Jesús en 50 días, y uno de los versículos que vimos el día de hoy tiene que ver con la ansiedad. Y bueno, en cuanto a la ansiedad, ¿qué es lo que nos comenta Dios en estos momentos en los cuales para algunas personas puede ser difícil por el encierro, por las circunstancias que está viviendo en la ciudad, y las familias o personas cercanas en las cuales a veces no hay trabajo, a veces no hay la manera de poder subsistir? Pero lo que nos llama Dios es en cuanto a tener calma, y podemos ver en Mateo 11 del 28 al 29, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y bueno, esto nos enseña a que debemos de confiar en Dios, debemos aprender de Él, el cual Él nos da tranquilidad y nos da la paz que necesitamos en estos momentos. Entonces, el consejo que Dios nos da por medio de la Biblia es que podamos confiar en Él, podamos descansar en Él, de la manera en que podamos tener tranquilidad en Él. Y pues eso es lo que aprendimos el día de hoy, y en cada uno de los mensajes que Dios nos habla diariamente podemos estar aprendiendo de Jesús y de su vida aquí en la tierra. Gracias a Dios por ustedes, pedimos también por nuestros pastores, por la iglesia, y rogamos a Dios porque todos se encuentren en buena salud y en buen estado. Saludos, bendiciones. Listos, hemos adorado al Señor y hemos participado reforzando ahí nuestra identidad también como iglesia. Dios es bueno, Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Le alabamos y le bendecimos por su mucha misericordia. Vamos a estudiar la palabra. Yo le invito a estar no muy cómodo para que no se me cabecee por ahí, sino vamos a estar ahí de una manera muy dispuesta, disponible para aprender del Señor. Oramos un momento. Padre, oramos en estos momentos dándote gracias por toda tu bondad y toda tu misericordia. Y ahora pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos mueva, Señor, a que aflore en nosotros nuestra necesidad, nuestra carencia y nuestra gran necesidad de Cristo.
Señor, a jóvenes y adultos, háblanos, Padre, con tu palabra, y que sea medicina, sea corrección, sea un ungüento sobre nuestros corazones y mentes. En el nombre de Cristo confiamos en ti y gracias por tu palabra. Amén y amén. Bueno, pues hace 8 días Josué estuvo predicando sobre la carta de Pablo a Tito. Hoy continuamos también sobre esta epístola, esta carta de Pablo a Tito. Como seguramente ya hemos escuchado, ¿verdad? Tanto la carta de Pablo para Timoteo en las 2 epístolas, la de Tito y la de Filemón, pues se conocen como las cartas pastorales, ¿verdad? Originalmente por la iglesia las consideró meras cartas personales de Pablo, pues a sus discípulos y a otros pastores que él estaba formando, ¿verdad? Pero debido a que con el tiempo se volvieron carta de mucha influencia e instrucción para la iglesia, se le llamaron así cartas pastorales, epístolas pastorales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos leído. No se está limitando a la enseñanza a cosas personales o privadas entre el escritor y el lector, sino esto tiene que ver con la iglesia, con los asuntos relacionados al pastoreo de la iglesia y la administración de la iglesia, pero sobre todo el fundamento sobre el que está estructurada la fe, el pensamiento de la fe, de la doctrina de la iglesia. Aquí en esta carta de Tito hay 3 constantes que como que salpicadas, pero que nos hablan de una manera muy preciosa de la forma en la que Pablo está remarcando que fue la encarnación de Cristo. El que Cristo vino a este mundo humanamente, se encarnó en un humano, y de esa manera vino entonces toda nuestra salvación y también todo este proceso de transformación en el que nosotros estamos, ¿no? Tito 1, versos 1 al 4, dice más o menos así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿no? En el verso 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Pablo está enfatizando, esto se trata de la encarnación de Cristo. Eso que se trata de que para nosotros es la esperanza de la vida eterna, porque Cristo Dios vino a este mundo y en carne humana entregó su vida por nosotros. Tito 2, versos 11 al 14 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego dice que renunciando a la impiedad, deseos mundanos, entonces dice: aguardemos la esperanza bienaventurada. Es decir, que la gracia de Dios a través de Cristo Jesús fue manifestada, y esa misma gracia nos está impulsando a esperar la nueva manifestación gloriosa de Cristo en su segunda venida. Y en estos pasajes, que ahorita vamos a ver este capítulo 3, pero en este pasaje, pues lo que Pablo está insistiendo es: iglesia, fundamenten su fe sobre realidades y verdades espirituales, no sobre las historias y los sermones motivacionales que usan de excusa la palabra, sino denle fuerza, denle estructura, denle fundamento, denle arraigo a su fe con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios testifica y enseña que Dios se hizo carne, murió en una cruz por nosotros, fue el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que luego resucitó y de esa manera nos ha dado vida eterna, pero también transformación, renovación en el aquí y en el ahora. Entonces Pablo está diciéndole a Tito: tengo una gran preocupación. Enseñar esto es necesario porque hay muchos falsos maestros entre nosotros, ¿no? Gente que no se funda en la verdad, pero sigue predicando. Gente que no tiene una doctrina sana, una enseñanza sana, y siguen en la iglesia enseñando Biblia. En Tito 1, del 10 al 16, usted va a poder ver ahí que dice que hay muchos, en una versión moderna dice, muchos rebeldes, muchos insubordinados, habladores
vacíos, huecos, dice, y engañadores. Y especialmente luego dice claramente los del grupo de la circuncisión, cristianos judaizantes, cristianos que hablaban de Cristo, pero no de una manera completa su deidad o no de una manera completa su sacrificio para llenar el corazón de Dios en el perdón, en la justificación. Y dice Pablo, ellos lo que están haciendo es transformar familias, enseñándoles una ganancia vergonzosa que no deben enseñar. Allá en Tito 1:11, es decir, por dinero están atrayendo a la gente. ¿Cómo pueden atraer a la gente? Véndale a la gente lo que quiere comprar. Quiere comprar paz, quiere comprar salud, quiere comprar prosperidad. Y es lo que pasa hoy en día. Sermones construidos de una manera en el que la gente se les promete todo lo que Dios va a hacer a cambio de dinero, ¿no? Se les promete que viniendo a Cristo todo se va a resolver, y también hay que dar a Dios para que Dios nos siga bendiciendo. Es lo mismo que sucede hoy en día. Pero permítanme, vamos a leer Tito 3 del 1 al 8. En todo este contexto vamos a leer Tito 3 del 1 al 8. Ahí en sus casas tiene usted una Biblia, hágalo, abre a su Biblia. ¿Tienes el teléfono, el celular? Bueno, abre ahí Tito 3 versos 1 al 8. Dice la Escritura: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestros propios deseos, dice aquí, concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Quiero llamar su atención al versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este es el centro de este capítulo, junto con otros dos textos en los capítulos anteriores. Ese es el eje donde se mueve esta carta. Y yo quisiera invitarte a que tuvieras una disponibilidad de tu espíritu para escuchar esto, porque esto es de vida o muerte. Esto es lo que Dios quiere, de lo que nos alimentemos en este tiempo en el que estamos siendo bombardeados por muchas cosas. Aclara tu mente, mi hermano, afirma tu mente y tu corazón en la Escritura, porque dice la palabra, una palabrita, un término ahí que luego nos es el centro, dice regeneración, y luego nos es como media desconocida, ¿no? Regeneración no es otra cosa más que el nuevo nacimiento, es otra forma de hablar del nuevo nacimiento, ¿no? Es la manera pues bíblica de hablar del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, ¿no? Es decir, nosotros nacimos humanamente, físicamente, nacimos así físicamente, pero también nacimos con pecado, dice la palabra, con ese pecado que toda la humanidad hemos tenido desde un principio. David llega a decir, en maldad, en pecado me concibió mi madre, bien que en lo oculto fui formado, dice. Pero ahí en esa naturaleza pecaminosa es de lo que Cristo hablaba. Es el que es de la carne, carne va a ser siempre, ¿no? El nuevo nacimiento del que Jesús hablaba, Nicodemo, no te maravilles que te digo que tienes que nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Allá en Juan 3 habla Jesús de esto. Es un nacimiento celestial. Es un nuevo nacimiento santo. Porque es lo que produce Cristo cuando llega a nuestro corazón. Es la obra del Espíritu Santo
cambiando y tocando todas las áreas de nuestra vida, nuestro carácter, de nuestros hábitos, de nuestro pasado, de todo lo que pretendemos en el futuro. Cristo llega, lo llena todo, y entonces ese estado natural de muertos en nuestros delitos y pecados, ahora dice la palabra que hemos sido vivificados en Cristo Jesús. Lo dice Pablo a los Efesios, y Él nos dio vida, dice, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es la regeneración, la nueva vida, el nuevo nacimiento. Y entonces en este texto Pablo está diciendo, Él, o sea Dios, nos salvó no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, primero, ¿qué decimos? El versículo nos muestra esos tres fundamentos. El primero es, no se trata de nosotros. Y Pablo lo dice en una frase que ahora que estuve leyéndolo, me volvió a abrir los ojos, porque Pablo dice, no por obras de justicia que hayamos hecho. Creemos que son obras justas todo lo que hemos hecho. Creemos que son buenas acciones y son necesarias y son justas y producen cosas buenas. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no, aquí hay un énfasis. No es por obras de justicia que ustedes hayan hecho, así hayan sido las más loables. Y yo me meto al tema de lo religioso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando no conocemos a Cristo, no hemos tenido esta experiencia del nuevo nacimiento, pero somos parte de una iglesia, nos llenamos de esto. Vivimos en esa condición. Estamos haciendo obras de justicia, ¿no? Pero dice la palabra, no es por eso. Sí, ¿cómo puedo expresarme así? Porque lo que nos parece justo, haciendo cosas buenas desde la iglesia o en la iglesia, en realidad hay un vacío absoluto de la referencia a la salvación, al nuevo nacimiento, porque no hemos conocido a Cristo. Nos enseñan a ir a las brigadas, nos enseñan a comprar cosas para que el templo esté mejor, nos enseñan a construir un templo, nos enseñan a muchas cosas. Pero si tú has participado en esto o participaste en esto y compraste muchas cosas para un templo o construiste un templo, fuiste de los que vinieron a picar piedra para construir un salón en el templo, fuiste de los que te metiste al esfuerzo de una brigada médica y todo, y luego terminas con esas acciones y respiras y dices, ay, qué padre, qué lindo, serví a Dios. Mi hermano, el plan de Dios para salvarte no se basó en tus obras, porque si hubiera sido así, el plan de Dios sería tan voluble, sería tan frágil, sería con tan pocos alcances. El plan de Dios de salvarnos y de transformarnos y de regenerarnos no se trata de nuestras propias acciones a causa de que creemos en Dios. Si las personas hubiéramos nosotros ganado el cielo por nuestras propias acciones, ¿por qué Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Por qué tuvo que el Señor Jesús sufrir esa ignominia de su muerte y de sus vejaciones? ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos cosas buenas. ¿Para qué? Hubiéramos alcanzado el cielo de otra manera. Así que aquí dice la palabra, no tiene ningún sentido todo lo que hayas hecho para Dios, todo lo que hayas hecho en tu iglesia, todo lo que hayas hecho para los pobres o para la gente, no tiene absolutamente ningún sentido. No ganas nada, no tienes acceso a nada, si es que estás buscando en la salvación, si es que estás buscando un nuevo nacimiento, si es que estás buscando agradar a Dios. A Dios no se le agrada con las buenas obras, se le agrada con la fe en Cristo, su Hijo. A Dios no podemos comprarle su misericordia o su gracia, porque aquello es tan valioso que lo nuestro es basura, lo nuestro es tan pequeño. La gracia inmerecida de Dios es la fuente de toda salvación, todas las buenas obras. 100 personas reunidas en un templo haciendo buenas obras, nunca vamos a poder pagar o ganar la gracia salvadora que Dios nos ha regalado solamente a través de Cristo Jesús. Así que mis hermanos,
revisémonos, yo el primero, de que hay que ir al Señor. Hay que tocar esa puerta de arrepentimiento, insistiendo hasta que Dios nos escuche y nos dé esa porción de su Hijo, del Espíritu, ese proceso del nuevo nacimiento. Y luego dice la Escritura que ha sido por misericordia, ¿no? Lo leímos ahí en el texto, ¿verdad? Dice el versículo 5 de Tito 3, dice el texto, perdón, aquí lo tengo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Qué bueno que dice eso. Gracias a Dios que el peso de mi salvación no está en mis hombros. Gracias a Dios que no se trata de yo ganarme al Señor por lo que yo hago, porque soy voluble, porque soy interesado, porque yo buscaría siempre primero mi bien y luego mi bien y luego mi bien. No, dice la palabra que no es por nuestras obras, y dice, sino que la salvación nos ha llegado independientemente de nuestro esfuerzo personal. Dios salva a las personas solamente por su misericordia. Ese es el punto climático que Pablo está insistiendo. Ponle base a la fe de la iglesia, Tito. Insiste en esto. Al final dice, insiste en enseñar esto, Tito, para que la gente no se pueda salvar ante sus propios ojos, sino ante los ojos de Dios, por la misericordia de Dios, ¿no? En una de estas semanas, toda esta semana, estuvimos hablando de la misericordia divina en los devocionales matutinos, ¿no? Y en uno de estos días hablábamos que Dios no nos debe nada. Por eso su misericordia es gratuita. Dios no nos debe nada. Así hayamos nosotros hecho lo que hayamos hecho, fuera de Cristo o una vez en Cristo, pero la misericordia no es un pago de Dios por nuestro buen comportamiento, nuestras acciones. Dios no nos paga con misericordia. Dios se deleita en ser misericordioso con nosotros, y a través de su gracia no nos da lo que merecemos, nos da algo más grande. Bendigamos al Padre Celestial, que no nos da lo que nosotros merecemos cuando nos portamos bien, cuando nos hacemos los buenos cristianos. Dice la palabra que Él, siendo rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por eso, por gracia, somos salvos. Así que no se olvide, la salvación tuvo su origen en la misericordia de Dios. La salvación es por pura misericordia de Dios y no por nuestra propia actos de justicia. La salvación es la expresión más alta, más álgida, más preciosa de la misericordia de Dios. Una de estas mañanas hablábamos que hay una cúspide. La misericordia es preciosa, es linda, porque Dios tiene cuidado de nosotros y pone alimento en nuestras mesas. Decíamos que la misericordia de Dios se saborea tan gratamente y agradecemos mucho cuando en los tiempos de enfermedad luego viene la salud. Pero todo esto es un camino, porque hay la cúspide del camino, la más alta expresión en ese triángulo de la misericordia de Dios es la cruz del Calvario. Después de la cruz ya no hay más que Dios quiera mostrar de su misericordia. Después de la cruz es lo único que dice el Padre, es suficiente para ti, ¿no? Dios nos había hablado de muchas maneras, dice los hebreos, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. ¿Quieres misericordia? Mira la cruz. Queremos andar bajo la misericordia del Señor. Andemos ahí con nuestra cruz, siguiendo a Cristo día a día. Y entonces recuerde, la salvación y el perdón se confiere solamente por la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Dice el texto todavía más, dice por el lavamiento de la regeneración. Lavamiento de la regeneración. Regeneración dijimos que es el nuevo nacimiento. Es una palabra que tiene dos enfoques, ¿verdad? Tiene el enfoque de algo nuevo y tiene el enfoque de una conversión. Regeneración es algo nuevo que se ha convertido, que se ha transformado.
Es la salvación que nos ha regalado el Señor, ese nuevo nacimiento. Ha producido en nosotros una nueva persona, pero una persona distinta, convertida en una dirección diferente a la que habíamos estado acostumbrados a caminar, ¿no? Regeneración trae una connotación de un lavamiento, traer una connotación de haber sido lavado por las aguas, ¿no? Y eso es como una manera de hablar de lo que sucedió espiritualmente en nosotros. Algunos hablan que regeneración está ligada al bautismo y que la regeneración inicia a partir del bautismo. No lo creemos nosotros esto, porque nosotros creemos que la regeneración también es exclusivo del poder espiritual de Dios en nosotros y no a través de un acto, cualquiera que sea bautismo o cualquiera otro. No es el acto poderoso y misericordioso de Dios de transformarnos, de regenerarnos, de darnos un nuevo nacimiento a través de las aguas bautismales, sino que el significado, podríamos decir, el significado de ese bautismo, eso es lo importante. Pasamos nosotros de muerte a vida. Estábamos muertos y resucitamos a una vida nueva. Moriremos un día físicamente, pero hay una promesa de resucitar. Esos símbolos de los que habla Pablo a los Corintios, ahí hay un significado. No es en sí el acto el que nos vale, sino lo que Dios ha hecho, lo ha producido en nosotros anteriormente, interiormente. Así como luego se habla Pablo a los romanos de lo que significa la circuncisión espiritual, no es una marca física como la circuncisión antigua de la ley, sino esta es una marca espiritual que ahora nos deja un sello de que somos nosotros ahora perteneciente al pueblo de Dios, a los redimidos, a los regenerados, a los que hemos pasado de muerte a vida porque hemos nacido de nuevo. Hermano, despierta esta parte, hermana, di al Señor un aleluya, un amén, porque no pesa sobre ti o sobre mí este proceso de transformación. Dios nos dio esa gracia que no merecemos para empezar de nuevo. ¿Sabe lo que significa? Traer arrastrando de ti un montón de mentiras que dijimos en la vida, un montón de problemas y enemigos que nos acarreamos en la vida, y sobre todo detrás de nosotros esa enemistad contra Dios porque nosotros gobernábamos nuestra vida y hacíamos lo que nosotros queríamos. Sin embargo, dice la Escritura, Dios tuvo de nosotros misericordia y Él produjo en nosotros el perdón, Él produjo en nosotros la fe, Él produjo en nosotros un nuevo nacimiento. Por eso los creyentes bíblicos de Jesús podemos andar diciendo siempre gracias, Señor. No se trata de mí, sino se trata de ti. Entonces dice Pablo, por ese lavamiento de la regeneración, aquel limpiarnos que se hizo posible por la sangre de Cristo, y ahora estamos metidos en este nuevo nacimiento. Pablo agrega diciendo, y la renovación del Espíritu Santo, la renovación del Espíritu Santo. Seguramente Pablo está teniendo en su cabeza Juan 3, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Porque Pablo ya está hablando de ese símbolo del agua, del lavamiento, y ahora habla del Espíritu, ¿ve? No puede entrar al reino de Dios, decía Jesús. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y yo insistiría, cuidado con aquellos que te dicen que aquí está hablando del bautismo. Si no te has bautizado, no eres salvo. Jesús está hablando de la limpieza que solamente puede operar la sangre de su propia sangre derramada en la cruz. Es la purificación de nuestras almas que nosotros tenemos a través de su sacrificio. Es la limpieza y el perdón de nuestros pecados que solamente se alcanza por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús insiste ahora en Pablo cuando nos dice que hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿no? El lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Déjenme leer lo que dice Ezequiel 36. Es Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios.
Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir cultos a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Jesús estaba diciéndole a Nicodemo, ¿no?, que había llegado el momento de esas promesas antiguas en el nuevo pacto que Él estaba haciendo entre los hombres y Dios, su sangre derramada. Esa es la promesa de Ezequiel, que se está cumpliendo ahora a través de Cristo. En el Espíritu Santo dice que nos lava, nos limpia, nos mueve también al nuevo nacimiento, ¿verdad? Y es una relación que da vida, da vida. Jesús decía también, el que tiene sed venga a mí, beba de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, ¿no? Jesús dice, me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, y Él los guiará toda verdad. Por eso Jesús pensaba en Ezequiel. Pablo piensa en Jesús y está diciendo, hermanos, hermanas, esto es lo que necesitamos ahora y que no ha sido resultado de nuestras buenas acciones. Es obra de Dios. Dios es el único que puede hacer que una persona sea transformada de una manera completa. Algunos de ustedes vieron unas fotografías que Jaime Álvarez subió a su Facebook de un muchacho que estuvo aquí en la iglesia. Llegó un día entre nosotros muy desesperados a un culto, llegó muy necesitado. Este joven quería aprender de Dios porque quería dejar su vida llena en muchos problemas y muchos hábitos perniciosos, pecaminosos. Y se le habló de Cristo y comenzó a congregarse entre nosotros fielmente todos los domingos. Aprendió de la palabra. Jaime lo empezó a discipular entre semana y empezó a ir a algunas de nuestras reuniones. Estaba aquí con nosotros entre semana. Lo tuvieron que cambiar de trabajo y cuando perdió su trabajo. Cuando empezó la pandemia y lo expulsaron, lo corrieron del trabajo. Le dieron finiquito, perdón. Y él me dijo algo, pastor, yo sé que esto es obra de Dios. No sé mucho de esto, pero se me hace que esto va a ser algo bueno. Dios quiso sacarlo de todo ese ambiente en donde estaba. Lo sacó y se lo llevó otra vez a la ciudad donde él vivía, allá en Guanajuato. Recientemente mandó una foto. Hubieran visto la foto comparada. Jaime hizo esto, le tomó una foto cuando llegó aquí y luego tiene una foto de ahorita. Y es terrible el cambio. Yo alabé a Dios en ese momento porque estaba pensando en esto del sermón, y esto es precisamente lo que Dios hace. Dios nos quita una naturaleza antigua y ahora pone una nueva naturaleza en nosotros que se nos nota. Ya no somos, dice la palabra, pendencieros, pleiteros, pleitistas, chismosos. Ahora provocamos paz entre los demás. Tenga usted la razón o no, ahora provoque usted la paz entre los demás porque llega el mensaje de Cristo Jesús. La renovación del Espíritu Santo es una parte indispensable por la que ahora nosotros somos salvos, porque es el resultado de la cruz y del sacrificio que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Por eso en sus carencias, por eso en mis huecos del desarrollo de la obra de Dios en mí, busquemos al Espíritu de Dios. Señor, forma en mí, Santo Espíritu de Dios, la obra completa de Cristo en mi vida. El lavamiento, la regeneración en la que el Señor me ha dado. Señor, cúbreme, Santo Espíritu, lléname de estas verdades de la palabra. Y terminemos diciendo que entonces la escritura nos dice algo muy precioso. Voy a regresar al texto de Tito 3, cuando dice nos salvó, el verso 4. Acaba Pablo de decir, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, aborrecibles y aborreciendo a los demás, dice. No nos aguantábamos ni nosotros mismos, pues menos vamos a aguantar a los demás. Verso 4, pero, bendiga a Dios por este pero, alabe a Dios por este pero.
Porque dice la Escritura, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres nos salvó. Esa es de las expresiones más pequeñitas y más preciosas que hay en toda la Biblia. Porque nos habla de una realidad deplorable y luego abre la ventana para que entre la luz y dice, pero, cuando nosotros estábamos problemadísimos y alejadísimos de Dios, muy miembros de la iglesia, pero lejos nuestro corazón de Dios, dice, actuó, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su misericordia. Y termino diciendo que esa es la gran verdad del fundamento donde estamos parados en la fe y el fundamento de la predicación pastoral de todos los pastores de la iglesia. Pero solamente en Cristo hay salvación. Pero no ha sido ni por tus obras ni por las mías, sino por la gracia de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, la misericordia de Dios que no merecemos, ¿no? Que no tenía por qué hacerlo, que dice la Escritura, cuando Jeremías estaba viviendo la desolación de la ciudad de Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén. Dice la Escritura que los babilonios entraron y lo arrasaron. No hay época más oscura en la historia de Israel que esa época. Arrasaron con toda la ciudad, no dejaron piedra sobre piedra. Las mujeres fueron violadas, a los jóvenes se los llevaron de esclavos. Vino luego, después de ese arrasamiento, llegó una promesa, una pobreza, una hambruna terrible. Jeremías dice que las mujeres compartían a los hijos para alimentarse, hervían en agua hirviendo a los hijos para luego comérselos. Era la desolación humana, espiritual de Israel. Se sienta Jeremías en medio de esa ciudad perdida, lleno de polvo y de cenizas, y Jeremías comienza a cantar. Jeremías comienza a cantar y comienza a decir, porque nunca decayeron tus misericordias, Dios. Nuevas son cada mañana. Por tanto, dice, en Él esperaré. ¿No? Eso es lo que nosotros alabamos. Sobre ese fundamento estamos parados y como iglesia no vamos a cambiar. Y no permitamos que nadie nos estorbe y nos mienta con argumentos de sus falsas obras y de sus propiedades, porque trabajaron mucho para el Señor. No, esto es por gracia y es por misericordia que Dios nos ha salvado y nos ha perdonado. Así que agarrémonos a la misericordia de Dios cuando estemos en los tiempos de la bonanza o de la pobreza, porque Dios no va a cambiar. Nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios es inmutable, como Dios es inmutable. Y sobre esa declaración de la palabra, usted llénese de gozo, llénese de verdad, llénese de esa verdad y cuide su corazón para no caer en un orgullo personal y no caer en una falsedad de que podemos ganarnos, aunque sea un pedacito del cielo, por nuestras obras. No son por obras de justicia. Así termino. Agarrémonos, porque todo es por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Déjenme orar con ustedes. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos orienta en estos tiempos difíciles, Padre, en que ahí se han levantado muchos predicadores con falsas enseñanzas. Señor, no nos dejes andar como si no supiéramos nada de tu palabra, escuchando tan dócilmente a cualquiera. Dice la Escritura, Señor, la verdad que hoy hemos predicado. Y que esta verdad, decía Pablo a Tito, es para que insistas en esto, porque hay muchos engañadores alrededor de la iglesia. Tu Santo Espíritu nos cubra y nos haga recordar constantemente que Cristo es el que ganó, el que sufrió y el que entregó toda su vida para salvarnos y para perdonarnos y para abrirnos el camino a ti. En esa verdad del sacrificio y la plenitud, lo completo que estamos a través
en Cristo y por su sacrificio es que nosotros debemos y queremos andar. Bendice a tu iglesia y gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, espero que hayan disfrutado este mensaje, estos cantos, y también agradecer a todos los que se han conectado, que lo sigan haciendo, que estemos muy al pendiente de cada una de las transmisiones que estamos llevando a cabo. Si no, antes recordarles también que cada miércoles a las 10 de la mañana durante el mes de septiembre van a estar nuevamente las conferencias de nuestras hermanas. Así que, hermana, le invito a que disponga de su tiempo y se conecte cada miércoles a las 10 de la mañana. Y también decirles que desde la semana pasada ya empezó sus clases virtuales la Escuela de Música IBEC, para que si tiene algún conocido, algún vecinito, pues se conecte y se comunique con nuestra hermana Edith y puedan hacer esto. Y también, hermanos, recordarles que todos los sábados se están reuniendo en este nuevo Facebook Kids para que usted, hermano, hermana, haga tiempo y conecte a sus hijos en esta nueva etapa de Facebook Kids. Y también, hermanos, recordarles que lo que Dios ha propuesto en su corazón de diezmar, de ofrendar, usted, hermana, con todo su corazón puede hacerlo en las cuentas que están apareciendo aquí abajo, y que el Señor les bendiga.